indicativo o subjuntivo. Si eres estudiante de español sabes lo difícil que es decidir entre el indicativo y el subjuntivo. Hay otros idiomas, muchos idiomas, en los que no hay un subjuntivo como tal, o sí, pero es muy parecido quizás al presente de indicativo y por eso resulta tan complicado tomar esa decisión, saber cuándo utilizarlo, etc. Pero no te preocupes porque si ese es tu caso, aquí estamos en un nuevo vídeo para ayudarte a resolver tus dudas. ¿Subjuntivo o indicativo? ¡Comenzamos! Bueno, pues vamos a ver esos casos en los que usamos el indicativo y los casos en los que usamos el subjuntivo. Y los vamos a poner juntos para que puedas entender mejor la diferencia, puedas ver las diferencias entre los dos, ¿vale? En el caso del indicativo lo vamos a utilizar con enunciados que expresan verdad o hechos reales. Por ejemplo, yo grabo un vídeo. Yo grabo un vídeo, es un hecho real, lo estás viendo, existe y por eso utilizamos el indicativo. Y por otro lado, el subjuntivo lo vamos a utilizar para indicar deseo, esperanza, duda o sentimiento. Y vamos a utilizarlo también con ciertas expresiones. Por ejemplo, para hablar de sentimiento, verbos que podemos utilizar para hablar de sentimientos con el subjuntivo. Vamos a poder utilizar, por ejemplo, admirar, alegrarse de, arrepentirse, celebrar, disfrutar, sentir, dudar, extrañarse de, más el que, más el subjuntivo. Por ejemplo, me alegro de que hayas aprobado el examen, ¿no? Estoy hablando de un sentimiento, alegría, y yo me alegro de que tú hayas aprobado el examen. Utilizamos el subjuntivo. O, por ejemplo, lamento que no puedas venir a la fiesta, ¿no? Lo lamento, estoy expresando un sentimiento. Lamento que no puedas venir a la fiesta. Para hablar de deseos tenemos otros verbos como, por ejemplo, aceptar, aconsejar, buscar, causar, conseguir, perdonar, pretender, impedir, hacer, evitar. Es una larga lista de verbos, ¿sí? Y a todos ellos tenemos que sumarles también el que más el subjuntivo. También lo podemos utilizar con la expresión ojalá más que, como en la canción de Juan Luis Guerra. Ojalá que llueva café del campo. Es uno de los mejores ejemplos del subjuntivo y puedes trabajar la canción si quieres en el cuadro. Te dejo un pequeño ejercicio para que trabajes el subjuntivo con esta canción de Juan Luis Guerra. Por cierto, otras expresiones que tenemos con los verbos de duda son quizás, tal vez, probablemente, que usamos mucho en el nivel B2, sobre todo en el DILE, en el examen de español, para hacer hipótesis. Muchas veces nos preguntan por las hipótesis. Entonces, pues quizás estén hablando de la crisis, ¿no? Quizás estén hablando de la crisis. Ahí ya utilizamos el subjuntivo. O tal vez vengan mañana a la fiesta, ¿no? Tal vez mañana vengan o tal vez vengan mañana a la fiesta. También con esas expresiones usamos subjuntivo. Otro caso en el que usamos el indicativo, pues lo usamos después de los verbos de habla y pensamiento, pero en sus formas afirmativas. Pienso que o creo que él graba un vídeo. Pienso que, por ejemplo, pienso que mañana saldrá el sol. ¿Por qué no? Pienso que, creo que, cuando es una frase afirmativa, viene seguido del indicativo. En cambio, cuando vamos a utilizar estos verbos de habla y pensamiento en su forma negativa, entonces sí usamos el subjuntivo. No pienso que mañana vaya a llover. No creo que sea una buena idea. Cuando los usamos de manera negativa, entonces sí usamos el subjuntivo.
Otra ocasión en la que usamos el indicativo, pues después de cuando, mientras, hasta qué, tan pronto como, siempre y cuando la acción ya haya ocurrido. Si es una acción que ha ocurrido o una acción que ocurre con regularidad. Y utilizamos cuando, mientras, hasta qué, tan pronto como, etc. Entonces sí vamos a usar el indicativo. Por ejemplo, me gusta cuando grabas vídeos, ¿no? Es una acción que se repite, normalmente grabo vídeos, y me gusta cuando grabas vídeos. O estudio mientras veo sus vídeos, ¿no? Y estamos utilizando mientras, estamos utilizando cuando, pero es un hecho que ocurre con regularidad, entonces usamos el indicativo. En cambio, si utilizamos estas mismas expresiones, pero con un hecho que aún no ha ocurrido, entonces usamos el subjuntivo. Por ejemplo, yo rompo con mi novio y le digo, volveré contigo cuando los sapos bailen flamenco. Cuando los sapos bailen flamenco. Es decir, nunca. Es algo que no va a ocurrir nunca, entonces utilizo el subjuntivo. Es algo que aún no ha ocurrido, ¿no? Cuando los sapos bailen flamenco, entonces puede que sí, que vuelva contigo, ¿no? No volveré contigo. Simplemente la diferencia es el indicativo si es algo que ha ocurrido o que ocurre de manera regular y en el subjuntivo en caso de que no haya ocurrido aún. También utilizamos el indicativo para describir a alguien con unas características concretas. Por ejemplo, yo entro en una sala llena de gente, ¿no? Y pregunto, disculpad, busco a una profesora de español morena, de pelo corto, ¿la habéis visto? Yo conozco a esa persona, yo sé que existe esa persona y estoy describiéndola, entonces utilizo el indicativo. En cambio, si yo estoy buscando a esa misma persona pero no la conozco, utilizo el subjuntivo, es decir, utilizo el subjuntivo para describir a alguien que no conozco y que tiene unas características. Por ejemplo, en las ofertas de trabajo, ¿no? Busco a una profesora que hable español. Yo no la conozco, no sé quién es, por eso utilizo el subjuntivo. Y además el subjuntivo lo vamos a utilizar en otros dos casos, sí, uno seguro que ya lo conoce y así es cuando conjugamos el imperativo en su versión afirmativa con la tercera persona del singular y del plural, ¿no? Cuando hablamos de tú decimos come, ¿no? ¿Cómo comes? Come es el indicativo, pero cuando hablamos de él o de usted, coma. Espero que coma, quiero que coma, usted, coma, ¿no? Estamos utilizando el subjuntivo. Y también, por supuesto, en todas las personas, cuando conjugamos todas las personas en el imperativo en la versión negativa. No comas, no hables, ¿sí? No grites. Entonces utilizamos el subjuntivo. Y por último lo vamos a utilizar también con expresiones muy concretas. Hay muchísimas expresiones que poco a poco tienes que ir aprendiendo. Pero por ejemplo lo vamos a utilizar en conjunciones como a pesar de que, aunque, cuando, después de que, hasta que, mientras que, para qué. El para qué es una que utilizamos bastante. Y también, por ejemplo, con las expresiones impersonales, que nos vienen muy bien para practicar para el B2 de español. Es aconsejable, que es importante, que es fundamental, que es posible, que es mejor, que es necesario, que es interesante, que con todas ellas también vamos a utilizar el subjuntivo. Así que espero que este vídeo te haya servido de mucha ayuda y a partir de ahora ya tengas más claro cuándo utilizamos el indicativo y cuándo el subjuntivo. Si aún así tienes dudas, no dudes
si tienes dudas, no dudes, claro, lógicamente. Si tienes dudas y preguntas, déjanoslas en los comentarios para intentar responderlas cuanto antes, ¿vale? Y mucho ánimo con el estudio del español. Un saludo, chao.